personas como Germán que nos cuentan parte de nuestra historia reciente. Y lo tenemos ahora a nuestro nuevo concordiense, a nuestro piloto de pruebas de la vida, al señor Emilio Ferrari. ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes y un saludo para toda la audiencia, también a los cómplices. Disculpo por la voz un poco difónico. No, pero es parte del carácter y del patrimonio tuyo también. Me agarró la estadística de la gripe en Concordia. Hoy llegamos a Concordia. Llegamos a Concordia, exactamente, como habíamos dicho el jueves pasado. Y vamos a dedicarle 2 jueves, este y el próximo, a lo que a mí me parece es el punto inicial más emblemático en esta construcción del patrimonio. Ayer tuvimos una reunión con la comisión asesora que nos recibieron y agradecemos muchísimo, nos honraron en ese sentido, y veíamos la importancia de generar un libreto, de generar una guía, de generar la construcción del patrimonio en base a la historia y en base a los hechos. Todos los jueves decimos algunas palabra ordenadora de esta pequeña charlita, y yo diría que para este jueves y para el próximo serían acá pasaron cosas. Acá pasaron cosas. Precisamente el conocer esas cosas que acá pasaron es lo que nos da la pauta para lo que vamos a hacer después de estos 2 jueves, que es entrar concretamente en lo que podemos llamar el patrimonio tangible, o lo que vemos todos los días cuando caminamos, cuando vamos a pagar alguna cuenta, cuando vamos al cine o alguna compra, que es la construcción de la actual Concordia, de la cual soy honradísimo vecino, muy contento. Pero acá pasaron cosas, y esas cosas que ocurrieron si nos remontamos al siglo XVI. O sea, imaginémonos una naturaleza, un entorno, un río Uruguay que es el eje de nuestro patrimonio. Siempre va a ser el eje citado de nuestro patrimonio. Por allí pasa todo, en definitiva, ¿no? En nuestro Nilo o nuestro Danubio. Cuando Colón llega al Caribe en sus expediciones, ese fenomenal emprendimiento que tuvo el Imperio Español de conquista, de exploración, al Río de la Plata también llega Gaboto, una serie de marinos que había en aquella época, y se adentraban. ¿Cuál era el programa? Era, ir adentrándose, ir recorriendo la orilla del Atlántico, cuando se veía una desembocadura, allí se metían. En el Río de la Plata, evidentemente, no se veían las 2 orillas, con lo cual suponían que quizás fuera el recodo que daba la vuelta al famoso continente. Me imagino yo en este momento. Pero bueno, iban mandando barquitos, lanchas, veleritos, de alguna manera, y en el 1526 algunos se remontan sobre el actual río Uruguay, aún sin nombre todavía. Algunos dicen que llegaron hasta la desembocadura del Río Negro, otros dicen que llegaron hasta el Salto Chico, ¿no? Y ahí, evidentemente, en alguna pequeña crónica de viaje del siglo XVI dice que no se puede seguir avanzando en la navegación porque el territorio lo impide, ¿verdad? Un arrecife de piedras, en este caso no de coral, le impide el tránsito. Allí llega el hombre, en definitiva. Se las ingeniaron de alguna manera por tierra, está el tema de Paraguay, está el tema de los jesuitas, vamos a ir avanzando de alguna manera rápidamente. Pero me llamó mucho la atención hoy de mañana, revolviendo alguna información con respecto al tema este viejo, que esa detención del río, ese salto, ese escollo geográfico de alguna manera, es el que marca hasta acá llegás, ¿no? Acá tenés que desembarcar. Bueno, muy bien. Eso también es un elemento patrimonial que nos importa mucho. Por ese Salto Chico es donde hoy me quería referir en este jueves al Naranjal de Pereda, básicamente, sí. a nuestro primer San Antonio del Salto Chico, y en el próximo jueves a referirme básicamente al éxodo del pueblo oriental y al Parque de San Carlos, que para mí es como el eje, es la primera capa de la cebolla de donde se vamos a empezar a recorrer o a sobrevolar la actual Concordia. Ese Salto Chico
del que hoy queda en la cabeza del puente, del muelle, perdón, la cabeza del muelle en Las Piedras, y queda cerca del Naranjal de Pereda, de la ruina, en este caso sí, ruina del saladero, de una construcción particular que hay en ese sitio. Queda una planicie, queda un entorno que va hasta el río, en donde se dice que allí estuvo el caserío de San Antonio del Salto Chico. Sí. Estoy absolutamente convencido de que hay muchísimo trabajo por delante, porque no podemos quedarnos con esa leyenda urbana de decir acá estuvo el caserío, ¿verdad?, de San Antonio del Salto Chico. Seguramente tenemos una administración muy responsable que se ve haciendo cosas muy buenas con respecto a la ciudad y al patrimonio también, y en el sistema Parque de San Carlos, que tiene una muy buena dirección en este momento, muy inspirada. Me parece que va a haber que empezar a implementar algunas convocatorias, hacer arqueología básica y empezar a descubrir en esos lugares para ir confirmando o no vestigios que seguramente en este caso encontraremos cimientos de piedra, porque lo que superaba esos cimientos de piedra en esa construcción tan precaria de ese caserío van a ser era paja, madera y alguna cosa más. De manera que eso el tiempo lo deterioró, pero sí van a estar las trazas de piedra. En la vecina colonia de Sacramento, ¿verdad?, en la banda oriental o en el Uruguay, lo que es ahora Uruguay, existen en lo que fue la Plaza Mayor los vestigios de los cimientos del antiguo fuerte rodeado de casas. De todas maneras es un paseo válido porque marca el sitio, y como decía mi amigo Germán en la otra vuelta, no me hablen de historia, háblenme de hechos concretos. Bueno, los cimientos marcan de alguna manera dónde fue ese caserío de San Antonio del Salto Chico. De manera que quiero rescatar eso como un hecho. Acá pasaron cosas. Por ese caserío pasaron los San Martín, del cual hablamos ya el jueves pasado. Allí llegó Artigas con su éxodo, ¿verdad?, en 1811. El éxodo del pueblo oriental, que así no se llamó originalmente, la gente culta y los militares decían la inmigración, ¿sí? Hay que inmigrar por una serie de hechos históricos. El pueblo, en definitiva, le decía la redota, ¿sí?, que tenía como esa connotación de esa mezcla de derrota o vamos hacia allá, un derrotero, vamos hacia allá. Y después, en el siglo XX, historiadores le pusieron el nombre de El Éxodo para una justificación bíblica del hecho, como podríamos decir, un pueblo que, acosado por tal o cual cosa, busca su destino, ¿verdad?, hace sus bolsos, junta sus carretas y se va a otro lado. ¿Por qué ocurrió el éxodo? ¿Y por qué lo cito? Porque de alguna manera llegan a ese lugar, ¿verdad? Llegan a ese... acá pasaron cosas. Bueno, acá pasó que casi un cuarto de la población en aquel momento, eran 40.000 habitantes en la banda oriental, y Artigas inclusive tuvo la precaución de hacer un censo. En 1811 hizo un censo detalladamente, o sus secretarios, poniendo nombre de las viudas, el estado civil, cuántos hijos, una carreta, que ese censo sirvió para pedir ayuda al gobierno de Paraguay en su momento, y Paraguay apoyó en aquel momento con yerba y tabaco, ¿verdad?, que servían como para aliviar de alguna manera la ansiedad de la cosa. En términos comparativos, esas 10.000 almas, entre hombres, mujeres y niños, algo así como 1.000 y pico de carretas, miles de caballos y bueyes que tiraban de esas carretas, era una caravana humana muy grande. En términos comparativos es como si 3 o 4 millones de argentinos se pusieran en marcha con sus automóviles, con sus equipos, lo que se podían llevar, y se trasladaran hacia otro lugar.
Lamentablemente vemos en el siglo XXI, bueno, en el siglo XX también, por situaciones de guerra, cómo hay migraciones de distintos pueblos, que son situaciones muy sufrientes y muy lamentables en todos los casos. Ese éxodo del pueblo oriental, ese tamaño enorme de gente movilizándose, cruzó el Río Negro primero, porque venían del sur, venían del sitio de Montevideo, estaban sitiando Montevideo, apoyando la Revolución de Mayo como uno de los frentes de lucha contra el dominio español, pero en aquel momento ocurre un acuerdo entre Elío, el virrey que estaba en Montevideo, porque se había ido de Buenos Aires, pero sitiando el puerto de Buenos Aires, y el gobierno de Buenos Aires de alguna manera ya no podía tener más frentes abiertos. Estaba el Alto Perú, muy peligroso, de alguna manera amenazando la Revolución de Mayo en Buenos Aires, y les parece que la mejor estrategia es abandonar algo, y abandonan la banda oriental, hacer un acuerdo con Elío en aquel momento, y a cambio de que Elío levantara desde Montevideo el bloqueo del puerto de Buenos Aires, entregan literalmente la banda oriental, y le pide Elío ayuda a los portugueses en aquel momento para que de alguna manera entren, invadan y terminen con esta gente que estaba complicándole la vida al último reducto español. Todo esto ocurre después de la exitosísima batalla de las Piedras de 1811. O sea, realmente había fuerza y coraje de este lado, pero no hubo un acompañamiento, que no vamos a juzgarlo en este momento, pero lo que sí ocurrió es que la gente, los habitantes que vivían en la banda oriental en aquel momento, no tuvieron más remedio que hacer sus cacharpas y salir para otro lado. Ese otro lado fue hacia el norte, y cruzaron por muchas veces vamos a nombrar, el Salto Chico, y llegaron hasta Concordia, donde hoy hay un monumento que recuerda el primer campamento de ese cruce, que es uno de los 3 altos geográficos que tenemos en Concordia, junto con el castillo también, y allí fue el primer asentamiento. Seguramente llevó meses pasar. Creo que deberíamos hacer un esfuerzo de imaginación y ver lo que debe ser trasladar una carreta, ¿no? Ya sea en balsa o porque el río lo permitiera en algunos tramos, en otros no, hasta llegar a la otra orilla. Allí se quedan un año, después se hace el campamento de la Lluví, un poco más al norte, cerca de lo que hoy es actualmente Federación, pero sí realmente el primer asentamiento del éxodo o de la patria prófuga, como decía Pivel Devoto, ¿no? Que es acuñar otra terminología que no usamos habitualmente, la patria prófuga, el éxodo o la migración o la redota, que serían las 4 terminologías, llega a nuestra Concordia, exactamente a donde está hoy el Parque de San Carlos. ¿Para qué citamos todo esto? ¿Para qué revolvemos esa crónica vieja, casi de chusmerío de cosas que pasaron, acá pasaron cosas? Justamente eso es lo que nos da el guión para ir evaluando cuál debería ser la caracterización de nuestro patrimonio a la hora de empezar a valorar cosas, que de eso se trata el patrimonio, que nos den identidad. Entonces, me parece que tomando la lectura prolija y respetuosa de estos hechos que ocurrieron en el siglo XVIII y el siglo XIX, hasta mitad del siglo XIX, nos dan la primera indicación de por dónde tenemos que ir valorando los elementos del patrimonio tangible en este caso, más allá del patrimonio intangible o del patrimonio natural. Por allí venimos. No, me quedo... Me quedo sin... Ustedes me hacen pensar mucho los jueves. Me parece que no voy a venir más los jueves. No es para pensar. No, porque una frase, como decís vos, hay frases que se me vienen a la mente constantemente, más que frases, sensaciones. Y siento literalmente de que hay una parte de mi tierra que me robaron. Porque
a ver, era parte del sistema educativo de mi época, el enseñar la historia de una manera específica, y quizás uno no tenía las herramientas como existen ahora, el internet y todo eso, para hacer una investigación propia, sino que el conocimiento estaba en la escuela y te lo daba la escuela y te lo daba como la escuela creía que era la manera correcta. Voy a seguir sosteniendo, yo me considero artiguista, por el pensamiento que tenía Artigas en esa época, y sigo sosteniendo que a nuestra región le robaron Artigas. Le robaron estas historias de valientes que siempre, obviamente yo sigo creyendo que San Martín es el padre de la patria por todo lo que hizo por nuestro país, pero lo hizo en una zona muy lejana. Y acá tuvimos también nuestros, me encanta como lo dicen los estadounidenses, nuestros padres fundadores, claro. Que tuvimos nuestros padres fundadores que pisaron esta tierra, que cruzaron este río, esta columna que decís vos de nuestra zona, y que de a poquito, creo que no soy el único, pero que de a poquito vamos descubriendo y podemos construir y reconstruir nuestra identidad como zona geográfica, primero, y como cultura general. Es decir, hablar de la zona, como siempre se dice, de la zona del Salto Grande, de esta zona que tuvo sus héroes y que tenemos que reconocerlos porque son en las personas que tenemos que reflejarnos para poder valorar y amar lo que tenemos acá, porque nadie cuida lo que no ama. El próximo jueves seguiremos con eso, avanzaremos un poco en el tiempo y llegaremos la segunda mitad del 19 y principios del 20 con el castillo, lo que significa el saladero, y terminaremos con Antoine de Saint-Exupéry, como para marcar cuál es el primer anillo de la cebolla, de esa cebolla que es Concordia. Qué bueno esto, ¿no? De poder recordar y compartir con la gente, sobre todo aquí desde la radio pública, la rica historia que tiene nuestra ciudad, y a ver si podemos un poquito, aunque sea, revertir esta falta de identificación que muchos concordienses tienen con su ciudad, que lo hemos comenzado a hablar con Fabián en su momento y ahora lo estamos reafirmando, que es una característica del concordiense criticar mucho su ciudad y no reconocer la rica historia que tiene en todo sentido, desde lo cultural, pasando por lo arquitectónico, por lo histórico y esas leyendas y documentaciones también que hay que nos arman una historia de valientes que se animaron a darle forma a esta zona. Un segundito nada más. Piensen en términos comparativos que siempre son odiosos. A ver. Piensen en Las Vegas. ¿Sí? Las Vegas. Una ciudad absolutamente artificial. Podrá ser muy divertida para pasar un fin de semana. A mí no me interesa esa propuesta. Pero puede ser absolutamente divertida. Armada en un desierto, una especie, ¿no? Y en definitiva, uno dice, pará, vivimos en una ciudad donde acá pasaron cosas. Pero pasaron cosas grandes. Y no estoy hablando de l'histoire bataille, como dicen los franceses, no estoy hablando de la épica de los libros, estoy hablando de gente, de miles de carretas. Estoy hablando de un despelote enorme que ocurrió en 1811 hasta 1812 y que fue acá. Entonces digo, también eso nos convoca un poco a la hora de decir, bueno, cuando tengamos que hacer el relato, el guión de ¿qué vamos a contarle? Con un potencial enorme que tiene Concordia, bueno, tenemos a manos llenas hechos. Acá pasaron cosas. Qué buena frase. Hora 15, 59 minutos en la República Argentina. Germán, gracias por quedarte, por acompañarnos. Un placer. Siempre, muchas gracias. Claro, ¿no? Y gracias por toda la información que nos traes siempre. Gracias, Tero, por estar ahí como todos los días. Gracias, mi estimado Emilio. Gracias a ustedes. Un placer siempre estar acá. Le mandamos un saludo grande a Ramiro y a Agustina, que esperemos que le haya ido bien en su examen. Ya nos contará en algún momento. Mi nombre es Mariano Silva Torrea. Nos encontramos mañana a partir de la hora 14, cuando arranquemos con una nueva edición de Cómplices. Ahí está. Chao, hasta mañana. El tiempo me enseñó que los amigos se cuentan con los dedos de una mano. Por eso debe ser que no los cuento, para pensar que tengo miedo.